Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos al sexto coloquio de investigación de posgrado Universidad de Rosario Castellanos. Y vamos a darles la bienvenida. Mi nombre es Saúl Alejandro García y seré quien modere esta mesa titulada Enfoques Educativos y Sociales, perteneciente al programa de la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Y esta mesa está conformada por dos comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar, y es la doctora Erika González de Salceda Ramírez. Ella es SNI, tiene PRODEP, cuerpo académico, doctora en Ciencias de la Educación. Ella es investigadora y subdirectora académica de la UPN, Unidad 151 Toluca, autora y coautora de capítulos de libro y artículos de revista, integrante de un comité editorial, ha sido ponente, comentarista estatal, nacional e internacional. Me presento, el doctor Saúl Alejandro García, también soy docente investigador de la Universidad Rosario Castellanos, cuyas líneas de investigación es en sustentabilidad, interculturalidad, desarrollo de pueblos originarios, naturaleza, entre otros. Bueno, les explico que la dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que termine, los comentaristas tendrán otros 10 minutos para hacer la retroalimentación correspondiente. Les recuerdo que no hay réplica por parte del estudiante y que la retroalimentación la debe de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo de tesis. Y en este orden, me permito presentar a la estudiante Ana Karen Castrejón Guerrero, estudiante de primer semestre. Presentará su trabajo titulado La educación como fundamento de transformación social en la Ciudad de México, el subsistema de educación comunitaria Pilares y su modelo de aprendizaje colaborativo híbrido. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar conectados y darse cita en este espacio. Bueno, para repetir, mi nombre es Ana Castrejón, estoy cursando la especialidad en intervención innovadora y mi línea de investigación es ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. El título de mi trabajo lo ven en la pantalla, ya lo compartió el doctor. Y bueno, mi trabajo surge a partir de precisamente mi colaboración en el ahora subsistema de educación comunitaria Pilares, que es de reciente creación en este sexenio. Hasta agosto del año pasado se constituyó como un subsistema de educación comunitaria. Años anteriores se trabajó como un programa social. Y bueno, Pilares responde al plan de gobierno y al plan de desarrollo, donde busca la igualdad y acceso a derechos, principalmente el derecho a la educación, donde se busca que las personas puedan, a través de un proceso educativo y del combate al rezago educativo, puedan tener un crecimiento personal y puedan tener también el desarrollo de empleo incluyente y sustentable. Recientemente Pilares ganó el primer premio a ciudades educadoras entre 50 ciudades del mundo. Y bueno, la idea de Pilares es volver a tejer el entramado social. Está enfocado principalmente, o se diseñó principalmente, en población joven, en alto rezago educativo, en poblaciones con altos índices de violencia en la Ciudad de México. Actualmente hay 294 espacios en estas colonias de la Ciudad de México. Y bueno, el planteamiento del problema de mi trabajo está relacionado con precisamente el combate al rezago educativo y a esta necesidad del diseño e implementación
pero yo creo que muy importante monitoreo y evaluación de los programas y planes gubernamentales al respecto, puesto que el promedio de escolaridad más alto en la Ciudad de México es de 11.5 y al menos el 50% de las alcaldías presenta rezago por debajo de la media. Y pues esto también va de mano con el desarrollo social. Entonces, bueno, si bien el programa se compone de 4 áreas, las ciberescuelas es el punto, digamos, nodal, porque es el único espacio que hay más bien la única actividad, perdón, que hay en todos los pilares. Hay una ciberescuela en cada uno de los 294 espacios y algunos se complementan, la gran mayoría de actividades de educación para la autonomía económica, actividades de acceso al deporte comunitario y a la cultura comunitaria. Estas son las ciberescuelas, pueden ver en algunas de las fotos, son espacios equipados con computadoras e internet gratuitos, donde además se acompañan, como ven, por ejemplo, del lado izquierdo, ese por ahí es un compañero docente. Ellos son beneficiarios como tal de un programa social, prestadores de servicios educativos. Y ellos manejan un modelo en el cual, aunque las personas cursan algún nivel educativo de manera ya sea virtual, en línea, a distancia o abierto, ellos dan seguimiento de manera presencial. Y entonces, esto queda de manera general porque estamos hablando de un sistema educativo comunitario. Y para acotar mi trabajo, yo decidí enfocarme en los bachilleratos. Los bachilleratos que se trabajan principalmente en pilares, pues son la prepa en línea CEP, es el mismo bachillerato Pilares, y los cursos para hacer el examen de Exacer. Es por esto que mi trabajo tiene 2 objetivos principales. El primero, que además van como escalonados, ¿no? Necesito cubrir el primero para llegar al segundo. El primero es describir alguna de las metodologías que se realizan en las ciberescuelas del subsistema de educación comunitaria, que de esta manera nos permita identificar las áreas de mejora. A partir de esto, eso nos va a permitir crear un curso introductorio para los aspirantes a docentes en las ciberescuelas. ¿Por qué he considerado importante y es parte de la justificación de mi trabajo? Porque también Pilares busca el acceso al derecho al trabajo. Entonces, muchos de los compañeros que llegan, que aplican como docentes, no precisamente en reglas de operación tienen que ser o pedagogos o de alguna formación docente, sino se les solicita únicamente tener el mínimo del 60% de créditos de la licenciatura y a partir de eso puedes concursar. Sin embargo, eso pues permite como un hueco en el cual, por ejemplo, hay compañeros muy jóvenes que nunca han dado clases, nunca han impartido asesorías, nunca han sido acompañantes educativos. Y entonces, pues ahí, a través de, bueno, lo que sigue, vamos a ver que hay un vacío, identifico un vacío, que, bueno, por eso es que se busca crear el curso introductorio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, en el diseño, pues se investigaron las diferentes plataformas y se seleccionaron 3 pilares para hacer entrevistas a docentes, que fue en el Pilares Aragón 2, Aragón 6 y Pilares Providencia. Y bueno, la selección es con base a la experiencia del docente atendiendo asesorías de estudiantes de bachillerato. En las entrevistas que realicé, identifiqué estos indicadores a evaluar o fue conforme los que me basé para elaborar las entrevistas. Me interesa mucho saber cómo es el acercamiento con los estudiantes, si hay un acercamiento empático y si están promoviendo la resiliencia académica, porque, reitero, estamos hablando de jóvenes o personas adultas que dejaron de estudiar y en bachilleratos abiertos en línea o a distancia están buscando
retomar su nivel educativo y concluirlo. Otra de los factores que busco evaluar, o más bien que busqué para diseñar mis entrevistas, es el conocimiento del contexto sociocultural de los estudiantes a través de las mismas entrevistas iniciales, es decir, cuando el estudiante se acerca. ¿Qué tanto tiene el docente la apertura de conocer el contexto del estudiante? ¿Y qué tan desarrollado tiene la escucha activa? El acompañamiento sensible hacia los compañeros que se están reintegrando a un sistema educativo. Y Y bueno, el conocimiento de las opciones educativas de medio superior también. Cuando se acerca un estudiante a querer continuar su nivel educativo, tú como docente, ¿cómo les explicas y qué tanto puedes asesorarles en que elijan una nueva opción para continuar? También me interesa saber sobre la organización al interior de las ciberescuelas, la perspectiva de las prácticas educativas de los docentes, preguntarles un poco ellos cómo perciben su propia práctica educativa y cómo la proyectan. Incluso algunos platican ellos mismos qué es lo que un docente de ciberescuelas debería saber. Y la identificación de las áreas de oportunidad a través en el mismo proceso educativo de los estudiantes. Esto es lo que he estado haciendo hasta ahora. Ana Karen, te quedan 2 minutos, por favor. Perfecto, sí. Para mi segundo semestre, después de terminar la evaluación y la revisión de las respuestas de mis encuestas, que voy a revisar con mi director y mi comité, para este segundo semestre me queda trabajar precisamente en el diseño del curso introductorio, basándome en las respuestas o en el análisis realizado de mis encuestas, de mis entrevistas, que es lo que tengo para el siguiente semestre. Aún no he definido si voy a alcanzar por el tiempo a pilotear el curso. Sí me gustaría mucho, incluso solamente con los docentes de las ciberescuelas con los que trabajé, pero pues eso sí está todavía en espera de saber si lo alcanzo a hacer, sobre todo por el tiempo. Me gustaría mucho, porque bueno, proyecto mucho que el trabajo pueda funcionar para ahora que el programa tiene un gran auge en la ciudad y pues que se va a proyectar a nivel nacional. Espero que no se me haya olvidado algo muy importante, pero de todas formas, muchísimas gracias por su atención y sería todo. Muchas gracias, compañera Ana Karen. Le damos la palabra a la doctora Erika. Por favor, si es tan amable, doctora, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Ana Karen, fíjate, se me hace muy interesante tu trabajo. Esto de hablar de la ciberescuela en la actualidad, creo que es un tema que es necesario porque a veces los jóvenes, que es tu punto nodal, se centran en las redes sociales, ¿no? Pero a veces no vemos todo lo que pueden explorar atrás de. Una consulta, yo sé que no es coloquio ni nada más si me puedes repetir, ¿en qué semestre estás? En primer semestre. Primer semestre. Ok, yo creo que todavía tienes un campo adelante por construir. Me queda claro que estás en un proceso a lo mejor de ese diagnóstico, ¿no? O yo ya no sé si me estoy perdiendo, ¿no? Entre lo que tú escribiste, si nos presentaste, fíjate, el tema, ni tengo tema alguno, al contrario, te felicito porque ojalá te dé tiempo de pilotearlo, yo creo que vale la pena. Pero fíjate, a pesar de eso, tanto en la redacción como en tu exposición, no encuentro el problema. O sea, no hay como tal algo que detone el querer hacer esta parte. Creo que sí hay mucha tela de dónde cortar, pero que nos hace falta
que pudieras narrar esa problemática de manera formal, no irte tanto hacia el INEGI y demás, sino centrarte un poquito más en ese contexto en que tú lo estás viviendo, para que tenga entonces sí coherencia con lo que tú estás mencionando en tus objetivos. Aunque también aquí yo te invitaría a revisar la redacción de ellos. Fíjate, observo, tú sabes que los objetivos se inician con verbos en infinitivo. Y en cada uno de los objetivos que tú presentas, manejas 2. Estaríamos hablando cuántos objetivos estarías desarrollando en este trabajo de investigación. Entonces, yo creo que ahí es cuestión de redacción, te invitaría a revisarlo, para que puedas trabajarlo y delinear, porque lo que no quiero es que te pierdas. Es un trabajo tan bonito que cualquier situación puede extender este universo. Si así el hablar de 3 pilares, que tú no mencionas, creo que de por sí ya es extenso el generar este curso, ¿no? Sería fenomenal, fabuloso que te diera chance de poder pilotearlo y saber cuáles son los resultados. De verdad me gustaría conocerlos. Sin embargo, siento que tu muestra estaría muy grande. Entonces, si a eso le aumentamos que tus objetivos son muy ambiciosos, no te daría tiempo de terminarlo. Sin embargo, lo pongo sobre la mesa, ¿sale? Por otro lado, me queda claro que los instrumentos que estás aplicando son entrevistas, pero hace falta que nos puedas mencionar qué tipo de entrevistas, a quién va dirigido de manera formal. A lo mejor yo sé que apenas estás en ese proceso, pero a nosotros nos daría más elementos para poder comentarte, ¿no? Y de ahí poder partir hacia la metodología, porque cuando tú planteas el diseño metodológico, tú dices que vas a trabajar las entrevistas, pero nunca me hablas qué tipo de metodología vas a utilizar. Ahí es donde también me pierdo un poquito porque digo, bueno, ¿ya estás en la metodología o estás en el diagnóstico? ¿O estás en la metodología del diagnóstico? No sé si me doy a entender. Ajá. Entonces, yo creo que tendrías que ir paso a pasito, marcarte una pequeña estructura de tu trabajo para que tú vayas, ahora sí, como una lista de cotejo. Voy palomeando, pero el primer paso, identifico mi problema. Segundo paso, verifico si es un problema y ahí entra tu diagnóstico. Sí, ya verifiqué que sí es un problema, entonces me voy al siguiente piso, que son el diseño de mis objetivos, que es hasta dónde quiero llegar. Ya tengo el tercer piso, me voy con el siguiente, y así sucesivamente. Y eso te va a ayudar a no ir y regresar, porque siento que esa parte te pueda perder un poquito cuando tú vayas a darle este fundamento teórico, conceptual, referencial, normativo, etcétera, etcétera, ¿sale? Sin embargo, yo sigo diciendo que es un trabajo que cambiaría la transformación social, como tú lo mencionas en tu título del trabajo de investigación. Entonces, te deseo mucho éxito y ojalá que los comentarios vertidos en este momento puedan ser de utilidad. Gracias, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora es mi turno, ¿verdad? Bueno, Ana Karen, sí, en efecto, coincido con la doctora. Fíjate que tienes un tema súper interesante, necesario, sobre todo porque, bueno, pues tal pareciera que muchos de los programas que pues se han llevado a cabo en estos últimos años, pues tiene la posibilidad de ser replicado ahora a nivel nacional, ¿no? Y digo, no está lejano, quizás cambie el nombre o quizás cambie por ahí algunas cosas, pero bueno, yo creo que en este sentido, esto que tú planteas de estos subsistemas de educación comunitaria que me parece que son necesarios y que eso ha contribuido a, pues a varias cosas, ¿no? Mejorar un poco el acceso, bueno, la calidad de vida de las personas que acceden finalmente a este tipo de programas, ¿no? Y me parece que también da algunos elementos y fundamentos en un aspecto territorial, ¿no? Porque me parece que eso es algo que quiero que pudieras incorporar en tu trabajo, o sea, que ubiques
el contexto, o sea, el contexto de donde estás trabajando, los pilares. Yo creo que sí es cierto lo que dice la doctora, pero también me parece que si en el contexto agregas alguna información de dónde están ubicadas estos pilares y el contexto que atiende, yo creo que eso nos da como que más luces, más elementos, ¿no? Eso por una parte. Por el otro, fíjate que a mí, yo veo el tema y tu preocupación y lo que planteas, que eso también estaría pensando un poco más sobre tus docentes, ¿no? O sea, yo veo que tu interés tiene que ver con las personas que están al frente del programa, ¿no? Digo, como docentes, porque también hay obviamente administrativos, hay toda una estructura, ¿no? Que por cierto, vale la pena que lo describas para que tú nos digas de esos actores que lo que te interesa a ti son los docentes, ¿no? Y yo creo que el tema lo tienes que centrar justamente ahí, ¿no? Con los docentes, y ahí es donde tu propuesta tendría que ser un poco más fina, en el sentido de, pues, ¿qué es lo que tendrías que hacer, no? Porque ahí es donde me queda claro si es investigación o si vas a hacer un proyecto, pues, de intervención educativa, ¿no? Es decir, o un diseño que le permita al docente que no sabe, pues, cómo poder introducirse a esas, a este tipo de modalidades y este tipo de situación, ¿no? ¿Cuáles son las, y ahí sí yo te creo, cuáles serían las habilidades, cuáles serían los elementos que tenía que desarrollar el docente, las estrategias? Es decir, yo creo que tu trabajo iría más precisamente hacia allá, hacia establecer cuál sería el diseño por el cual el docente estaría, las características que tenía el docente para poder trabajar en un Pilares, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Pero de entrada te digo que es un muy bonito tema, ojalá y a ti te dé la oportunidad de poder acabar bien este trabajo y eso te permite a ti pues incorporarte y quizás ya en la maestría, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, Ana Karen, para que tú puedas darle continuidad al trabajo, ¿no? Fíjate que sí coincido con la doctora en el sentido de que quizás pues para que no tengas tanto lío en hacer esa propuesta, quizás sí, bueno, podías escoger a lo mejor las tres, pero yo creo que con una estaría bien, ¿no? A manera de que ahí te empapes, de manera que hagas la observación, a manera de que puedas hacer la entrevista, para que tengas elementos de hacer esa propuesta de la que tú estás pensando, ¿no? Y ya si tienes la oportunidad de estar en el posgrado, pues entonces sí, ahí ya puedes ampliar otros pilares y ya con elementos más profundos de análisis y metodologías más adecuadas, ¿no? Eso sería todo de mi parte, Ana Karen, y pues te agradecemos muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, nada más quiero corroborar aquí la información. Disculpe, ¿quién es Octopus? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escucho, pero sí. Ok, bueno. Entonces, perdón. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, sí, Entonces, disculpen ustedes, no sé quién es Octopus, no sé, para ubicarla acá en la lista, por favor les pido que cuando entren pongan su nombre ahí, por favor. Buenas tardes. Hola. Sí, ¿quién es? Sí, hola, ¿quién es usted? Hola, soy alumno de la especialidad. Nos sugirieron que podíamos entrar pues, para conocer los trabajos y presentaciones. Ok. Perdón, es que pensé que eran, sí, no hay problema. Perdón, es que sí es importante que pongan sus nombres para que yo ubique y saber quiénes son, pero no se preocupe, muy bien. Entonces, ok, vamos a continuar, y bueno, de acuerdo al orden, estaría yo, presentando a Irma Escamilla Hernández, estudiante de primer semestre. Presentará su trabajo titulado La percepción docente, las prácticas pedagógicas con alumnos que tienen hipoacusia, un estudio en escuelas primarias de la Ciudad de México.
Por favor, Irma, adelante si eres tan amable. Hola, buenas tardes. Permítame, voy a presentar. Sí, gracias. ¿Sí pueden ver mi presentación? Bueno. Sí, ya se está, ¿Sí? Ya se ve. Muchísimas gracias. Adelante, Irma, por favor, si eres tan amable. Buenas tardes. Perdón, Soy todavía alumna... no se ve. Algo hiciste. Es que aparece tu icono. A ver si eres, por favor. Perdón, ¿aparece qué? Aparece tu inicial de tu perfil. Ok. Permítame, entonces voy a volverme a Sí, por ver. favor. Sí, bueno, yo me estoy viendo aquí que me veo. A ver, ¿sí me ven? A ti sí te vemos, pero no en la presentación. ¿En la presentación no me ven? Yo sí estoy viendo la presentación. ¿Sí? Yo también. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Bueno, Yo también la veo. Okay. Bueno, entonces, vete a voy a mi presentación. ¿Sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Estoy en primer semestre y mi trabajo, pues la percepción docente, las prácticas pedagógicas con alumnos que tienen hipoacusia. Este estudio es en escuelas primarias de la Ciudad de México. ¿Sí? Primero que nada voy a justificar el término diversidad funcional, puesto que lo voy a estar utilizando a lo largo de la presentación. Este término promueve la dignidad sustituyendo términos peyorativos, reflejando una visión respetuosa e inclusiva de las diferencias humanas. Este término se enfoca en el funcionamiento en lugar de la enfermedad, de la deficiencia, de la minusvalía, de la discapacidad, para tomar un término más inclusivo que tiene que ver con la funcionalidad que todos tenemos en la sociedad. Organismos globales como la UNESCO, la UNICEF, la ONU, han señalado la necesidad de abordar los desafíos en acceso a la educación educativa. A partir de la pandemia que hemos vivido, se exacerbaron algunas disparidades educativas y estas dieron cuenta de las vulnerabilidades de los grupos con discapacidad, puesto que se implementaron tecnologías y recursos digitales, pero el alcance de estos no llegó a estas poblaciones, y viéndose más de alguna manera limitados para una población sin discapacidad. La ONU refirió que no siempre se incluyen en las estrategias de educación a distancia a los niños con discapacidad, lo cual pues revela una desigualdad estructural que obstaculiza el desarrollo humano de esta población vulnerable. Organizaciones internacionales han subrayado que la educación como un derecho humano fundamental para todos, enfatizando su importancia, garantizando la equidad educativa y la importancia del docente en la implementación de esta, resaltando la necesidad de desarrollar competencias en el docente para a su vez poder integrar un ambiente de aprendizaje inclusivo dentro del aula o dentro de los aprendizajes, ya sean aula o realidad virtual. ¿Qué es la hipoacusia? La hipoacusia está contemplada dentro de las necesidades educativas del desarrollo y bueno, mucha de esta población está inserta en los espacios en el aula inclusiva. La hipoacusia es la pérdida parcial o total de la capacidad de escuchar, entonces, o de discriminar los sonidos para darles un sentido. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con que los niños aprendan o no aprendan. Esto más bien tiene que ver con
con el acceso a los contenidos y a las adaptaciones curriculares que se tienen que hacer desde el docente, desde la escuela, desde los materiales didácticos, la organización del aula, las adaptaciones en las evaluaciones, que no son lo mismo una evaluación para un niño con hipoacusia con un niño que tiene desarrollado su sentido auditivo. Entonces se trata de integrar a estos niños dentro de la educación. La justificación de mi tema tiene que ver con la desigualdad estructural, que como ya lo planteé desde las organizaciones internacionales se han retomado, desde el marco jurídico como un derecho fundamental que no solo lo dicen los organismos internacionales, sino también desde nuestra constitución política. Esto en la práctica podemos ver que no se han incluido estrategias a distancia para estos niños con hipoacusia y en general para niños con diversas discapacidades o diversidad funcional. También vemos esta necesidad del rol del docente. Ya nos cuenta Ponce Solórzano que las competencias que deben desarrollarse desde el docente para atender a estudiantes con niños con diversidad funcional. Desde el aula, crear entornos de aprendizaje inclusivo o el aula virtual. El objetivo que tengo, ahorita lo dividí en 3, es un objetivo general. Tiene que ver con la inclusión educativa, evaluar las necesidades específicas de los estudiantes con hipoacusia, viendo los desafíos, identificando sus desafíos de estos estudiantes que enfrentan para acceder a la educación de calidad e integrarse plenamente en estos espacios educativos a partir de la perspectiva docente, es decir, que los docentes analicen su labor pedagógica, viendo cuáles son los puntos para mejorar, cuáles son los accesos que tienen estos alumnos y cuáles son las limitaciones y qué estrategias efectivas para la inclusión educativa se dan desde el aula. La metodología que estoy utilizando es la metodología cualitativa, que intenta explorar a través de esta las percepciones y prácticas y desafíos de los docentes en la inclusión de los estudiantes con hipoacusia, con una encuesta cualitativa para recopilar los datos de la muestra. Con las percepciones de los docentes de su práctica pedagógica. ¿Qué quiero decir con esto? Ver sus fortalezas y debilidades, las áreas de mejora, las carencias en la práctica pedagógica, necesidades en su formación docente, que este es un tema importante y yo diría que un tema pilar, las barreras que enfrentan los alumnos con hipoacusia, obstáculos que dificultan su inclusión y participación plena, estrategias y recursos que se utilizan dentro del aula por estos profesores para esta población, las herramientas empleadas para satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos con estas características. El diagnóstico de INEGI que retomo nada más es un poco general de la diversidad funcional, porque nos habla del porcentaje de las discapacidades o de la diversidad funcional que existe, ¿no? Hay un 48% que tiene que ver con la motricidad, el 44% tiene que ver con la visión, el 22% tiene que ver con el que nos atañe, que es escuchar, la audición, el 19% pues ya tiene que ver con una discapacidad o una dependencia total, el 19% tiene que ver con temas ya más neurológicos y hablar y comunicarse pues el 15%. Revisando unos datos y pongo entre paréntesis que me hace falta analizarlos, puesto que en un primer momento los retomo, pero ya analizándolos siento muchos sesgos y muchas interrogantes en este dato. Aún así lo doy porque siento que es significativo. Son datos de INEGI del 2020.
Los menores de acceso a la educación básica a nivel nacional son 2.044.627, de los cuales 312.179 no asisten a la escuela. Y en la Ciudad de México tenemos 163.844 menores que asisten o que tienen una discapacidad que están en edad escolar. Realicé una encuesta para mi proyecto, un primer acercamiento, lo cual puede ser muy sesgado, puesto que acudieron a esta encuesta 14 docentes de educación básica, básicamente, aunque también tengo que decir que en ellos se incorporaron 3 o 4 docentes de educación media superior, que también es importante ver para ver cómo van trabajando este tema de la inclusión. Bueno, mi encuesta tuvo 4 momentos: percepción sobre la inclusión, las prácticas de los docentes, los desafíos que ellos perciben o que enfrentan, y las experiencias que tienen con sus estudiantes. En cuanto a la percepción sobre la inclusión, vemos que un 76% de los docentes encuestados a través de Google Form muestran un compromiso, están comprometidos con el tema de la inclusión, lo ven importante. Sin embargo, tenemos también un 15% que lo ven como una carga adicional, y es justificada desde el punto de vista que manifiestan que pues no tienen los apoyos, carga excesiva de formularios que tienen que llenar. Irma, 2 minutos, por favor. Sí, y faltan incentivos un 7%. Las prácticas, en el uso de la estrategia, pues algunos 41% han utilizado prácticas, adaptación del entorno el 8%, falta de capacitación es muy alto, junto con la insuficiencia de recursos, el 71.4% coinciden en eso, dificultad para adaptar la enseñanza. Y las experiencias con estudiantes, bueno, a 69% refiere a haber tenido estudiantes con diversidad funcional. Actualmente 87.7% no trabaja con esta población. Sin embargo, un 50% adaptaría y su metodología si se llegase a presentar estudiantes con diversidad funcional en su entorno escolar. Estas son las referencias, una de las referencias que he retomado para mi trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Irma. Por favor, doctora, si es tan amable. Gracias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Hola, Irma. Muy buenas tardes. Creo que la verdad es que me ha tocado, no sé si ha sido la suerte, pero me ha tocado estar el día de ayer y el día de hoy con temas, híjole, yo creo que relevantes, de boga, y que son necesarios trabajar. El hecho de lo que tú comentas de una percepción docente, híjole, yo creo que eso habla en gran medida de lo que nos hace falta como docentes, y sobre todo en la educación básica. Creo que se plasmó. Doctora, ¿estás ahí? Felicidades por el tipo de temática que estás desarrollando. Perdón, creo que se fue momentáneamente el internet. Les comentaba yo que sin duda alguna es un tema importantísimo, un tema muy interesante y en el que se puede rescatar enormemente muchas cosas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Es que aquí me salió la leyenda de no internet. Creo que voy a ser muy, muy rápida, discúlpame, para poderme cambiar de internet. Lo único que yo te sugiero es, 1, definir el problema. Creo que esa parte te faltó, tanto escribirlo como enunciarlo. Sí sabemos de antemano cuál es la falla total que tenemos los docentes en este tipo de casos, pero sí hace falta que se enuncie. 1, 2,
Hola. Hola. Ya regresé, ¿sí me escuchan? Sí, perdón, yo pensé que era mi internet. Sí, adelante, doctora, por favor. Fue el mío, pero ya me cambié de red. Espero que ya no me falle. Sí, doctora, disculpe usted. No, al contrario. Te comentaba, me regreso un poquito, espero a ver que me hayas escuchado. Uno, revisar la pregunta o tu problema de investigación, ¿sale? Creo que falta describirla y enunciarla. Sabemos de antemano con el tema lo que esto significa. Sin embargo, sí tiene que ir de manera escrita. Dos, revisar el objetivo. El objetivo que planteas está muy, muy amplio. Entonces, sí necesitarías revisarlo, acotarlo, está muy ambicioso. No sé si te dé tiempo de atender todo lo que dices en el objetivo. Entonces, yo sí te invitaría a que lo pudieras revisar y a lo mejor acotar algunas cosas que por los tiempos te permita visualizar y decir, sí me alcanzaría el tiempo de llegar hasta aquí, ¿sale? Generalmente decimos los objetivos están a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que por los tiempos que ustedes tienen nos llevarían a un corto y a lo mejor ligeramente a mediano plazo. Entonces, ahí yo invitaría esa parte. La otra, no encuentro una metodología, ¿sale? Sí detonas el instrumento, que es el que hablar de la encuesta, que está bien redactada, está bien definida. Me gustó la forma en que nos mencionas, hasta los resultados que tú nos estás compartiendo. Sin embargo, no hay un uso de una metodología que pueda definirme qué es o hasta dónde quieres abordar el tema de investigación. ¿Sale? Entonces, el realizar el análisis, me queda claro que después de la aplicación de la encuesta, ahí es donde te va a generar los resultados. Pero luego me quedo con la duda, ¿qué sigue? O sea, tengo estos resultados, los analizo, qué es lo que tú quieres hacer en el objetivo, pero ¿y luego? Entonces, ahí entra la siguiente parte de tu objetivo, por eso te digo que necesitas ahí revisarla para que haya esa coherencia y esa relación de lo que tú estás planteando. Quiero cerrar mi participación comentándote que esta percepción docente acerca de estas prácticas pedagógicas darían mucha tela de dónde cortar. Entonces, al igual que tu compañera, ojalá pudieran después compartir esos resultados en alguna publicación que nos serviría a nosotros los docentes el poder aprovechar este tipo de investigaciones que ustedes realizan y si tenemos alguna situación similar, pues decir, hay que hacer lo que hizo Irma en su trabajo de investigación, que sin duda alguna nos puede ayudar a aportar elementos ante esta problemática. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso te invito a que desmenucemos un poquito más, a ser más descriptivos, porque a veces damos por hecho algo que quien lo está leyendo conoce todo lo que estoy viviendo. Y a veces se nos olvida que, bueno, son contextos diferentes y que necesitamos saber lo que ustedes están viviendo en ese contexto y qué es lo que puedo jalar para el contexto donde yo me encuentro. ¿Sí me doy a entender? Sin embargo, vuelvo a reiterar, muchas felicidades por tu trabajo. Es un tema muy interesante y ojalá logres llegar a la meta como debe de ser. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Irma, ¿sí me escuchas? ¿Hola? Sí, sí lo escucho. Muy bien. Bueno, sí es que de repente como que hay silencio total y no sé si estoy conectado o no estoy conectado, pero bueno. Bueno, primero felicitarte, Irma. Me parece que este tipo de temáticas son necesarias. Me parece que en muchas ocasiones los docentes cuando están frente a aula, pues pasan por desapercibido, ¿no? Todas estas situaciones que tienen nuestros estudiantes, y más si hablamos de escuelas de educación básica, ¿no? Que es ahí donde yo veo que está enfocado el trabajo, aunque sí me faltaron como que elementos para poder saber un poco más, pero bueno, ya lo comentaste en tu exposición, ¿no? Fíjate que hay algo que sí yo quisiera invitarte a que tu trabajo, y es una sugerencia que yo te hago,
que tu trabajo sea más descriptivo. ¿Por qué más descriptivo? Porque yo creo que si tú lo que quieres es que los profesores, ¿no? Recuperar un poco lo que estos docentes están trabajando, porque tu pregunta dice cuáles son las percepciones docentes en su práctica pedagógica con alumnos. Bueno, pues entonces creo que es ahí donde tienes que centrarte y describir, ¿no? Bueno, hacer entrevistas, pero también describir. A veces las entrevistas no nos dan muchos elementos, ¿no? A veces es necesario hacer un poco más de observación en el aula, ¿sí? ¿No? Y de ahí tratar de describir cómo son esas situaciones, ¿no? Entonces, yo me quedaría en este sentido de que pudieras acotar un poco más la metodología, que te permita a ti conocer los escenarios, describir los contextos. Me parece que eso es muy importante. Sabemos de que la información que nos están acompañando pues es parte del contexto, lo cual, bueno, sí es importante, pero no es determinante, ¿no? Entonces yo creo que ahí más bien yo me iría un poco más sobre describir y hacer preguntas o tener un instrumento un poco más acotado al tema en particular, y yo creo que por ahí va el tema. No sé si me están escuchando porque de repente me da la impresión que no. Sí, doctor, Irma, sí lo escuchamos. ok, es que Irma se quedó congelada ahí en tu se quedó, muy bien, ya vi que se movió Irma, sí. Bueno, entonces yo estaría concluyendo este comentario diciendo que me parece que si tu interés solamente es eso, que te enfoques a eso, en tratar de, obviamente, de describir en qué consiste este padecimiento, sus características, ¿no? Y después cuáles son las situaciones que enfrentan los docentes, ¿no? Incluso por ahí de repente hacer pues no sé, si desde el punto de vista de la atención a la salud también pudieras ahí de repente hacer algo, ¿no? No sé si también te daría tiempo por la situación, quizás también de incluir un poco en tus entrevistas a los padres de familia, porque me parece que a veces se nos olvida que el tema es solamente del docente, ¿no? Y entonces yo creo que los padres de familia también a veces juegan un papel importante, porque resulta, ¿no? Que a veces hay padres de familia que ni siquiera saben que su hijo tiene alguna situación de salud, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante que lo consideres en tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Permítame un segundo. Estaríamos ahora. A ver, nada más permítame un segundo si son tan amables, por favor. Muy bien. A continuación, vamos a presentar el trabajo de María Patricia Teresa Pérez Rendón, estudiante de primer semestre. Presentará su trabajo titulado Mujeres que desromantizan el amor para prevenir la violencia. Me parece que es un tema muy interesante. Adelante, por favor, compañera. Gracias, maestro. Buenas tardes. Voy a intentar cargar mi presentación. Deme, por favor, 30 segundos. Y si no, por eso le pedí su apoyo a la Si maestra. no, creo que la maestra Lo Nubia voy a creo que intentar no tiene porque problema. también quiero probar cuál es el problema con Ok, está mi bien. equipo. Deme Perfecto, 30 adelante. segundos, por favor. Parece que ya cargó, Pati. Sí, ya cargó. Adelante, Pati, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Pati, se ve. Adelante, por favor. Bien, lo logré. Es que este equipo está fallando. Gracias, muy amables. Bueno, pues el título de mi trabajo no aparece.
No la puedo yo maniobrar. Discúlpenme, esto es lo que está fallando. Pati, es que te tienes que ir a tu archivo original, por favor, al del PowerPoint. Salte de... Maestra, mejor me puede apoyar. No, es otra situación que me está pasando con estas presentaciones. Sí le pido que me apoye, por favor. Entonces, claro, con mucho gusto. Puedes dejar de presentar para que lo pueda subir la maestra Nubia, por favor. Ya está presentando. Perfecto. Adelante, por favor. Maestra, gracias. ¿Sí pudiera poner la primera diapositiva, por favor? Muy amable, gracias. Bueno, nuevamente el título de mi trabajo es Mujeres que desromantizan el amor para prevenir la violencia, la comunidad de las casas siempre vivas. Siguiente, maestra, por favor. Soy Patricia Pérez Rendón, los saludo a todas, todos. Sí, estoy en el primer semestre de la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes y la línea de investigación que estoy trabajando es redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Por favor, maestra Nubia. La siguiente. Bueno, gracias maestra, junto con la directora docente de mi trabajo terminal, elegí realizar un reporte de intervención, ¿sí? Para obtener el grado. Entonces, primero me gustaría definir que para mí una intervención es un conjunto de acciones, una suma de acciones que en coparticipación con las personas de la comunidad, lo que se pretende es transformar, mejorar, resolver necesidades de su entorno, de su vida cotidiana. El objetivo de este reporte de información, de esta intervención, es diseñar e implementar un proceso de intervención a través de grupos de apoyo entre mujeres adultas de 20 a 45 años para desromantizar el amor, como herramienta para prevenir la violencia contra las mujeres usuarias de las casas siempre vivas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. ¿Qué son las casas de las siempre vivas? No, me quedo por favor con la anterior, maestra. Maestra Nubia, por favor, la anterior. Ahí, por favor, gracias. ¿Qué son las casas siempre vivas? Ha sido un programa social del gobierno de la alcaldía Iztapalapa. Se echó a andar, si estoy bien en el dato, en el 2020, hace aproximadamente 4 años. La alcaldía Iztapalapa es la más poblada de la Ciudad de México, casi 2 millones de habitantes. Lo que se pretendió en un primer momento fue acercar servicios de asesoría jurídica y de asesoría psicológica a las mujeres que estuvieran en una situación de violencia familiar, de violencia contra ellas mismas, de violencia psicoemocional y demás, para que justo se acercaran a estas casas siempre vivas que están incorporadas dentro de lo que hoy se conoce mucho más, que son las unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social, cuya abreviatura es Utopías, ¿sí? Entonces, esas casas siempre vivas están dentro de las utopías y atienden particularmente a mujeres de todas las edades, ¿sí? Y lo que les ofrecen particularmente es atención psicológica y atención jurídica. Y de ahí, de ser necesario, las dirigen, las canalizan hacia otras instancias del mismo gobierno de la Ciudad de México. Pero para evitar justamente que las mujeres tuvieran que estar desplazando
y esto fuera como un impedimento o una limitante o que fuera muy desgastante para ellas, el gobierno de la alcaldía lo que hizo en su momento o lo que está haciendo hasta el momento es ofrecerles, acercarles como estos servicios. El nombre de las casas siempre vivas a mí me parece muy importante aclararlo porque tiene que ver mucho con un trabajo que hizo Rita Cetina, una de las primeras feministas originaria de Yucatán, feminista de principios del siglo XIX, del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del XX, cuyo trabajo, o uno de los trabajos que más destacaron de ellas, fue la creación de escuelas para niñas pobres. A principios del siglo XX, el acceso a la educación pues era un privilegio en el que solamente podían participar los hombres, o en el mejor, entre comillas, de los casos, las mujeres ricas. Entonces Rita Cetina lo que hizo fue ponerle el nombre de una escuela de educación básica a esta que ella creó, Casa de las Siempre Vivas. Gracias, maestra. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de las... Ahí algo pasó con esa diapositiva, se descuadró, pero bueno, el primer objetivo que estoy planteando es diagnosticar a partir de una entrevista grupal los mitos que las mujeres asocian con la idea del amor para identificar situaciones de violencia y generar un plan de acción desde el autocuidado integral de las mujeres. El segundo objetivo, que está hasta abajo, insisto, se descuadró, ustedes disculpen, sería promover círculos de reflexión entre mujeres para identificar signos tempranos de violencia de pareja y mitos del amor romántico en sus propias relaciones y en las de otras mujeres. Esos serían mis dos objetivos específicos que pudieran resolver o responder de alguna manera a mi objetivo anterior que ya fue presentado. ¿Cuál es mi pregunta de intervención? Conocer cuáles son las estrategias efectivas que facilitan la reflexión crítica del amor romántico y su relación con la violencia de género en grupos de apoyo de mujeres adultas de 20 a 25 años en las casas siempre vivas de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Hasta aquí lo que me tengo que precisar es un dato que me parece importante, que actualmente la Alcaldía Iztapalapa cuenta con alrededor de entre 11 y 13 utopías. Aclaro este dato porque no voy a trabajar, no es de mi interés trabajar en las 13 utopías. Solamente seleccionaré una muestra de 2 utopías y el grupo de mujeres que estarán, a las que les invitaré a participar, serían grupos de mujeres de entre 4 y 5 personas, 4 y 5 mujeres, insisto, en 2 sedes, sedes que están por definir. Gracias, maestra. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son las palabras que van a guiar, que van a dirigir y las que debo de estarme enfocando en este reporte de intervención? Amor romántico, la definición de amor romántico como ese constructo sociocultural que manejan y que ha sido elaborado por la teoría feminista y particularmente poner atención a la violencia contra las mujeres. ¿Sí? La teoría feminista es como ese campo de conocimiento que se está elaborando, que permanentemente se está transformando y creando nueva información, nuevos datos, buenos sustentos, pues para fortalecer su teoría, ¿sí? Y particularmente de esta teoría feminista, yo recupero 2 categorías de análisis que son como el sustento, el soporte del feminismo, de los movimientos feministas, que es el género y el sistema patriarcal. ¿Qué es el género? Insisto, es esta categoría de análisis que analiza, que explica, que problematiza, que reflexiona y hace propuestas incluso para entender cómo en estas construcciones sociales que tenemos en las escuelas, en las familias, en las iglesias, en los medios de comunicación, se construyen de manera diferenciada y siempre en desventajas para las mujeres y se les da como muchos privilegios a los hombres, ¿sí? La otra categoría que me interesa tener presente es el sistema patriarcal. ¿Qué es el sistema patriarcal? Pues es un sistema milenario, ¿no? En donde por diversas razones, insisto, por este poder que tienen los discursos y las narrativas institucionales,
pues se van transmitiendo de generación en generación para que haya una situación de subordinación de las mujeres y una situación de ventajas y de privilegios para los hombres. Por favor, la siguiente, maestra. Lo que hice respondiendo a los requisitos que nos pide el reporte de información y que debe de contener el reporte de información, elaboré un capitulado, una propuesta de capitulado, ¿sí? Que lo he estado trabajando en este pasado mes de mayo y lo que va de junio con la directora docente, la maestra Wendy Orihuela. Entonces, mi primer capítulo está completo, está desarrollado ya y tiene que ver con el marco teórico conceptual, la teoría feminista y el análisis del amor romántico. 2 apartados, la teoría feminista, y el segundo apartado, desarrollo histórico del amor, es decir, revisar qué ha pasado del romanticismo hasta lo que es o se entiende hoy por amor romántico. Es un trabajo de alrededor de 11 cuartillas, está referenciado ahí en su contenido y actualmente lo están revisando las otras 2 personas que integran mi comité asesor. Entonces, considero que el capítulo 1 está terminado, está desarrollado, falta las observaciones de las otras 2 docentes de mi comité asesor. Hay una próxima reunión la próxima semana con ellos, y ahí pues escucharé todas sus observaciones. El capítulo número 2, insisto, respondiendo a los criterios que nos pide el formato del documento que nos han enviado, yo lo titulé como diagnóstico, situación de las mujeres de 25 a 40 años, perdón, ahí hay un error, debe de decir 20 años, de 20 a 45 años, que participan en las casas siempre vivas de la alcaldía de Iztapalapa. ¿Qué debe de contener ese capítulo para diagnosticar? Un planteamiento del problema, sus objetivos, su población y muestra, el método, qué métodos voy a utilizar, los resultados y la conclusión vinculante. Siguiente, por favor, maestra. Gracias. El tercer capítulo, vuelvo a reiterar, sí, respondiendo a los criterios, las características que nos están pidiendo cumplir, o bueno, que yo revisé que están pidiendo cumplir, es la elaboración de un plan estratégico de intervención. Problema de intervención, justificación, objetivos, población objetiva, meta, estrategias, líneas de acción, actividades, recursos y cronograma. Y el último capítulo, que a mí me parece también muy importante, todos me parecen importantes a mí, es el reporte de evaluación. 2 minutos, Pati, perdón. Gracias, maestro. Debe de contener las conclusiones y las propuestas de mejora. Siguiente, por favor, maestro. Y por último, lo que yo estoy presentándoles a ustedes es mi cronograma. ¿Qué llevo elaborado, qué llevo resuelto? El capítulo 1 que he trabajado, la parte durante el mes de mayo y lo que llevamos de junio, sí, está terminado, está concluido, como ya les comenté. ¿Cuál es su título? Marco teórico conceptual, la teoría feminista y el análisis del amor romántico. Y el capítulo número 2, que he titulado como diagnóstico, situación de las mujeres, etcétera, está en desarrollo. ¿Cuál es mi marco de referencia? Pues documentos importantes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, elaborado por la maestra Marcela Lagarde. También estoy considerando, por supuesto, revisar y elaborar información, generar información a partir justamente de la ENDIRE, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la 2021, que es como es la más actualizada, y en donde está ahí claramente pues establecido, bueno, cuáles son los principales tipos de violencia y las formas de violencia y las modalidades de violencia en las que se encuentran, que reportan las mujeres violentadas. Hay datos muy importantes y que en su momento los voy a incorporar. En cuanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, particularmente su artículo 6 y 7, habla de estos que son como mis temas eje. Cuáles son los tipos y modalidades, tipos de violencia en el artículo 6 y cuáles son las modalidades de violencia en el artículo 7. Los siguientes capítulos, están por trabajarse. ¿Cuál es el mes en el que tengo que concluir todo este trabajo? En noviembre de este año. Hasta aquí mi participación. Les agradezco su atención. Muchas gracias, maestra Nubia.
Muchas gracias, Patti, un tema muy interesante. Bueno, doctora, si eres tan amable, por favor, doctora Erika, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Pati, me quedé de a 6. La verdad es que desde el tema a desarrollar, el título impacta, ¿sale? Mujeres que desromantizan el amor para prevenir la violencia. Yo creo que vuelvo a reiterarles, son temas que la verdad me he quedado boquiabierta con ustedes el día de hoy, pero sin duda alguna, la forma en que lo estás trabajando, permíteme felicitarte. Y llevas un proceso de estructura, llevas un proceso de diseño e implementación de esta intervención que bueno, vas muy adelantada o me da esa impresión. Me queda claro que a lo mejor faltan afinar algunas cosas desde que lo planteaste ahorita y en el documento que nos hicieron llegar. Sí siento que ahí nos hace falta todavía trabajar algunas cosas, ¿no? Pero, o sea, ya está una estructura, está bien definido hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra población, la muestra, o sea, creo que ya está un camino muy adelantado y eso, la verdad, vale la pena reconocer, ¿no? Ahora, aquí me genera un poquito de ruido, ¿sale? El amor romántico y la violencia, ¿no? Contra las mujeres. Como que de repente siento que está muy ligado, de repente siento que pudiera ser algo que puede chocar, siento que puede ser paralelo para que me entiendas, o puede ser transversal. Entonces, ahí es donde ahorita me genera un poquito de ruido, a lo mejor porque no conozco el contenido ya en la parte documental que me pueda dar esos elementos, ¿no? Pero el hecho de ya de trabajar junto con un fundamento, con una teoría feminista, yo creo que da el matiz en todos los sentidos de la palabra, daría la fuerza o la fortaleza al trabajo de investigación que nos estás presentando. Sin duda alguna, lo que no sé, como que siento que estás abarcando tantos rubros, o sea, que todos tienen que ir juntos, o sea, no porque no vayan juntos, sino el amor romántico, la violencia contra las mujeres, la teoría feminista, el género, el sistema patriarcal. Son muchos temas que van concatenados, van relacionados. Sin embargo, no sé si después de trabajar tantos temas, no nos vayamos a perder entre el objetivo real del trabajo de investigación. Espero equivocarme, ¿sale? Pero vuelvo a lo mismo, a veces estamos haciendo el universo muy grande en el trabajo de investigación y eso puede ser un algo que me está generando aquí esa duda nada más, ¿no? Tú hablas de que es una investigación de corte cualitativo, que la verdad, mis respetos, creo que es cierto como lo estás desarrollando. El generar esas experiencias de un grupo de mujeres adultas, híjole, ha de ser emocionante, pero también el hecho de poder trabajar con ellas y poder captar toda esa información y que tú puedas analizar qué es lo que vas a subir dentro del trabajo, creo que te va a llevar enormemente una amplitud grandísima, ¿no? Yo sé que no puedo preguntar, pero porfis, nada más una pregunta. ¿Cuántas personas adultas son las que estás trabajando? Serían 2 sedes, maestra. 2 sedes únicamente del universo de las 13 utopías, serían únicamente 2 sedes. Y por cada sede se invitaría alrededor de 6, 8 mujeres, que al final hay situaciones de deserción y entonces finalmente estaría yo trabajando con 5 mujeres, 4 o 5 mujeres por sede, un total de 10. Ok, ya no digo nada. Es que esa parte me generaba ruido porque yo decía, tu universo es muy grande. O sea, como les decía yo a las compañeras hace un ratito, ¿no? El hablar de 3 pilares, se nos abre el panorama y luego poder analizar y luego poder hacer esa relación o correlación
pues sí implicaría más trabajo y no sé si los tiempos te dieran, ¿no? Aquí ya baja de ese universo baja bien definido la muestra. Sin embargo, hasta con una CD creo que también te quedaría perfecto. Yo te lo dejaría a consideración y de acuerdo a los tiempos como te vayan dando, porque la verdad es que dependemos en gran medida de los avances, de que te llegue la gente, como tú dices, de que puedas relacionar toda esta parte y que puedas aplicar ese cuestionario autoaplicado y al mismo tiempo tú estás queriendo hacer una entrevista grupal. Yo no sé si esto de la entrevista grupal hay una metodología que estoy tratándome de acordar para comentarlo, que a lo mejor pudiera ser la idónea, que no sé si el doctor Saúl se acuerde y me apoye. Es una metodología donde les permite a todos, generas una pregunta, todos te contestan, se va grabando la sesión con la autorización de ellos. Se me fue el nombre, no me he podido acordar. Sin embargo, yo creo que, exacto, gracias, doctor. Hacer un focus group. Y yo creo que eso te podría ayudar enormemente a sintetizar o analizar, porque todavía en el momento en que tú tengas que analizar lo que dijo 1, lo que dijo 2, lo que dijo 3, lo que dijo 4, y luego buscar las palabras que tienen relación, y luego las palabras que no tuvieron relación, y luego hacer ese análisis, no es cualquier cosa. O sea, vuelvo a reiterar, ¿no? Eso te va a llevar un buen tiempo el análisis. Entonces, yo nada más lo dejo sobre la mesa con que tú trabajes con una sede, es decir, con 4 o 5 mujeres, creo que con eso tendrías para dar respuesta al trabajo de investigación. Sin embargo, si te da para más, pues bienvenido a ese trabajo de investigación que al rato puedas publicarlo en algún espacio, ¿no? Pero bueno, ese sería mis aportes, espero que te sirvan de algo. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctora Erika. Híjole, a mí también me quedas con una situación muy de buen sabor de boca. Me queda claro que son necesarios dentro de la educación ese tipo de temas, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que hay como que nos centramos sobre temas a lo mejor muy, no sé cómo decirlo, muy reducidos o a veces muy, no sé, no tengo las palabras, pero me encantó tu tema. Patti, la verdad te felicito mucho, creo que son temas muy necesarios, muy urgentes. Y sobre todo porque estás considerando ahí una población muy interesante, ¿no? Y eso me encantó. O sea, me encanta que estás ahí abriendo el universo de considerar a las mujeres, ¿no? Tanto pues adultas como adultas no sé qué tan mayores, ahí lo mencionas, pero también adultas jóvenes, ¿no? Que me parece que ese es algo muy, muy interesante, ¿no? Fíjate que a mí se me ocurren un montón de sugerencias que yo pudiera hacerte, pues un poco para ubicar el tema, ¿no? Porque yo creo que tu tema da para mucho, o sea, no solamente yo me quedaría para que termine la especialidad, yo te sugeriría que quizás lo cerraras un poco más, todavía más, o sea, la doctora creo que ya te dijo una sede, ¿no? Yo le cerraría más todavía, Patti. Yo cerraría hasta con estudios de caso, o sea, estudios de caso o seleccionar solamente, o historias de vida, perdón, historias de caso no, historias de vida, perdón. Yo me quedaría con historias de vida. Y entonces ahí tú pudieras seleccionar con historias de vida, o sea, yo sé que se acota más, pero es mucho más rico la experiencia. Es mucho más enriquecedora porque tienes muchos elementos ahí con los que tú puedes considerar cómo estas ideas que tú tienes, que tú planteas, más bien no son ideas, son propuestas que tú planteas en torno al desamor, al amor-desamor. Creo que la historias de vida justamente atraviesa todo esa situación, hasta donde el amor, y es lo que estaba pensando, ¿no? Hasta donde el amor también
puede ser una situación de violencia, ¿no? Y estas violencias, estaba pensando, por ejemplo, en la religión, ¿no? En la religión en donde el amor por Dios o por una virgen o que tiene que ver con actos de fe, a veces cae en una situación de violencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, estaba pensando en eso, ¿no? O como en las situaciones solamente de que se genera incluso, y esto es muy cierto, ¿no? A veces tú sabes que la violencia doméstica es uno de los aspectos mucho más fuertes que hay, pues en todos los estudios que se han dado de feminicidio, ¿no? Y entonces ahí el amor entra en una situación conceptual, cómo se entiende, cómo se da, y que incluso a veces la religión lo refuerza, ¿no? En un sistema patriarcal, ¿no? Digo, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero entonces yo creo que eso que tú planteas lo atraviesa todas estas historias de vida, ¿no? En la forma en cómo hemos sido crecidos, educados, vulnerados, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo me gustaría más, bueno, es una recomendación mía, ¿no? Para que fuese más, tuvieses más elementos de poder concluir, amarrarlo más así, yo sugeriría eso, ¿no? Esas historias de vida seleccionas ahí de tu muestra, de una sola, y sobre eso trabaja. Esa sería mi sugerencia. 1. 2, fíjate que sí, en efecto, digo, porque nos das un documento y muestras aquí una exposición que sí hay una mezcla de conceptos que me parece que son necesarios aclararlos, aún en la exposición, para ver cómo lo estás articulando. También coincido con la doctora en ese sentido, ¿no? Porque a veces la manera en cómo articular los conceptos nos das una noción de la manera en cómo nos vas a explicar, ¿no? Esas descripciones, o sea, después de que describes, pues das un pequeño análisis, ¿no? Y para eso justamente nos sirven los conceptos, para poder comentar, analizar, pero a la luz de esos conceptos, ¿no? No estoy hablando de teoría, estoy hablando de conceptos, porque ya una teoría implica un trabajo mucho más grande, ¿no? Que yo también te invitaría, ojalá y tuvieras la oportunidad que con tu trabajo pudieras pues continuar con estos estudios que la verdad me parecen súper interesantes, ¿no? Y por último, sabes, hay una reflexión que yo siempre he peleado con mis estudiantes en educación, sobre todo en el campo de la pedagogía, ¿no? El campo de la educación. Pero yo creo que en este caso no sé qué tanto la palabra intervención aplique, ¿no? Porque para mí, y lo digo abiertamente, y siempre lo he discutido en los temas, fíjate que en los estudios de coloniales, ¿no? En estos estudios, para mí la palabra intervención es muy violenta. O sea, para mí, claro, hago la aclaración, para mí, es muy violenta. ¿En qué sentido es violenta? En el sentido de que solamente es de aquí para allá, ¿no? O sea, tú estás ejerciendo, aun cuando tengas las mejores intenciones, pero la palabra misma dice intervención, estás interviniendo en un asunto, ¿no? Quizás desde el punto de vista psicológico, y por eso lo dejo así como que abierto, desde el punto de vista psicológico, ahí sí es necesario la ayuda, ¿no? Y ahí sí estás interviniendo para, no sé, darle herramientas a la persona que pueda establecer o pueda tener una claridad en sus problemas muy particulares. Donde sí también estoy de acuerdo, el concepto de intervención sería, por ejemplo, cuando hay personas que a lo mejor no tienen desarrollado estas capacidades, ¿no? Físicas o por las áreas del destino, y entonces ahí sí estás como que dando un apoyo, ¿no? Y hasta emocional, y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo prefiero la palabra, y es algo que pues por ahí tengo esa inquietud de ponerle en un escrito. A mí me gusta más la palabra acompañamiento. O sea, a mí me gusta más la palabra acompañamiento más que intervención, y yo siempre digo acompañamiento pedagógico, ¿no? Digo, si le ponemos ya en el sentido. ¿Por qué acompañamiento? Porque se trata de eso, o sea, se trata de que, y ahí ya van las metodologías coloniales que son interesantes, ¿no? Y que ahí se incluye la interculturalidad, el género, la interseccionalidad, o sea, lo que tú estás planteando. Lo comento nada más para ver si tú pudieras en la reflexión, o sea, no digo que lo hagas, pero sí en la reflexión, ¿no?
Y entonces ahí tienes la posibilidad de generar ahora sí un acompañamiento, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? Desde tu experiencia con las mujeres. Y eso te da otro sentido al trabajo. Te da otra perspectiva de cómo ir construyendo, de cómo ir tejiendo, de cómo ir recuperando, ¿no? Situaciones, que eso te permite a ti en un diálogo, ya hasta me imagino, ¿no? En un grupo de discusión, digo, a lo mejor es otra técnica, pero ya cuando hayas pasado por esas historias de vida, entonces sí sería como que otro nivel, ¿no? Y entonces ahí ya te genera toda una situación de compartir las experiencias, ¿no? Las compartencias que nosotros llamamos también desde estas perspectivas. Entonces, yo te dejo estos comentarios, Pati, yo espero que los consideres, tanto la doctora Erika como los míos. A mí me ha encantado mucho tu trabajo, también el de las demás compañeras, que me parece que son temas necesarios, que son temas que atraviesan las aulas, pero también va más allá de las aulas. Y eso a mí me ha encantado muchísimo. Y con esto estaría yo cerrando, pues estamos cerrando prácticamente el tema.